Agradecemos a todos por estarnos acompañando esta noche. Esta noche es parte de las actividades académicas del Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Roosevelt de aquí en Ciudad de Guatemala, y pues para nosotros un privilegio, un honor el que el doctor Marcelo Martínez Ferro nos esté acompañando. Habíamos platicado acerca de este tema tan interesante de innovaciones en medio de la adversidad y un poco de liderazgo que necesitamos en este tiempo, ¿verdad? Es un gusto, doctor, tenerle con nosotros. También es un gusto que sabemos que por ahí está Carolina, está Soledad y el equipo. Le agradecemos el que esté con nosotros. Estamos, pues, contentos de poder iniciar esta actividad, así que no le quitamos más tiempo, doctor. Al final, quizá en el chat pudiesen ir poniendo si alguien tiene alguna inquietud, una consulta, o al final, si desean participar y hacerlo, pues, y interactuar con nosotros, pues será bienvenidos. Así que, doctor, no le quitamos más el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Primero quería agradecer a la invitación al hospital, a los cirujanos pediátricos del Hospital Roosevelt, a Javier Bolaños, a Erwin Hernández, Fernando González, Arnoldo López, Raúl Sosa, Carla Ramírez, Javier Alvisúdez y Pedro Salazar, todos grandes amigos que conocí a todos el año pasado cuando visitamos allí. Fue una experiencia hermosa, el Congreso Nacional, que también vino mucha gente de Centroamérica, y bueno, hemos quedado grandes amigos. Un placer compartir con ustedes algunos de estos conceptos que estamos manejando de innovación. La conferencia que voy a dar hoy es una charla entre amigos, ¿no es cierto? Se llama Innovación en medio de la adversidad. Básicamente lo que yo quisiera comunicar hoy es de dónde vengo. Ustedes saben que vengo de la República Argentina, que está ahí abajo, de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente somos un país que está muy al sur, y nosotros decimos acá en Argentina que estamos tan al sur que a veces parece que nos vamos a caer del mapa. De hecho, a veces pienso que estamos mirando cabeza para abajo, y a veces por eso es que nos cuesta comunicarnos nuestras ideas, a veces sí, a veces no. Somos un país latinoamericano como somos todos. La Argentina, el nombre viene de la palabra argentum, que es plata, porque originariamente acá los colonizadores pensaban que había plata, por eso vinieron acá a buscar la plata, y les aseguro que nunca la encontraron hasta el día de hoy. Todavía estamos buscando esa plata, que cada vez tenemos menos aparentemente. No hay ni la plata, ni el metal, ni el dinero. Es una república democrática, nuestro idioma es el español, tenemos 23 provincias, ahí están. Es un hermoso país, que los que han tenido la oportunidad de conocerlo, tenemos las cataratas del Niágara, en el norte, también la quebrada de Humahuaca. Nuestra geografía es muy diversa. Tenemos las pampas, ahí ven el ganado, todas las vacas que están ahí, y ahí ven que no están, porque literalmente lo que hacemos es comernos todo ese ganado. Somos unos grandes devoradores de carne. Y tenemos toda la zona de la cordillera de los Andes, bueno, hermoso, todo paisaje de montañas, y también tenemos en el sur la Patagonia. Este es el glaciar Perito Moreno. Como verán, es un país enorme, muy diverso, pero ustedes dirán, uy, qué país grande, digamos, qué importante. Vamos a hacer algunas comparaciones porque estamos hablando de innovación y queremos ver de dónde venimos, y vamos a ponernos en contexto. ¿Qué significa innovar en un país como la Argentina? Bueno, la Argentina es un país grande, pero si lo ponemos dentro de Estados Unidos, entran 3 Argentinas dentro de Estados Unidos. Es un tercio de la superficie de Estados Unidos. Y comparado con Guatemala, por ejemplo, si la ponemos a Guatemala ahí, entran 25 Guatemalas en Argentina, y entran 90 Guatemalas en Estados Unidos. Ahí está la superficie, 10 millones de kilómetros cuadrados Estados Unidos, Argentina casi 3, y Guatemala 108.000 kilómetros cuadrados. Pero miren este dato interesante, la densidad poblacional de nuestros países. El país más poblado de la Tierra, uno de los más poblados, es Singapur. Hay 6.500 personas por kilómetro cuadrado. No sé realmente cómo hacen ni para subirse a un ascensor. Japón tiene 341 personas por kilómetro cuadrado.
me sorprendió, porque van a ver acá que ustedes están de un color bastante oscuro, porque Guatemala tiene 159 personas por kilómetro cuadrado. O sea, a pesar de tener una superficie pequeña, son un país muy poblado. Estados Unidos tiene 33 personas por kilómetro cuadrado y la Argentina es un país que está prácticamente desierta, 14 personas por kilómetro cuadrado. O sea, vivimos en un país muy grande, pero está bastante vacío. Y hago un chiste yo que a veces, bueno, si estás en la Patagonia, por kilómetros y kilómetros no vas a encontrar a nadie, ¿no? Y bueno, justamente es un país grande, poco poblado, y a pesar de ser la tercera economía sudamericana, éramos la segunda y ahora Colombia es la segunda ahora, somos la tercera, porque los muchachos no han estado haciendo bien los deberes últimamente. La economía completa de la Argentina equivale al octavo estado de Estados Unidos, Ohio. O sea, todo un país, su economía entera equivale a un estado que ni siquiera es de los primeros estados de Estados Unidos. Y el ingreso per cápita, que es importante para entender, sobre todo nosotros los cirujanos, las personas que necesitamos para innovar, ¿no? Necesitamos recursos, dinero. Fíjense la diferencia con los países industrializados. Prácticamente Guatemala, Argentina, todos los países latinos, estamos casi 10 veces menos el ingreso per cápita que los países del primer mundo o los países industrializados. La Argentina, como el resto de los países de Latinoamérica, es un país de contrastes, de muchos contrastes. Tenemos en el norte este tipo de poblaciones, y Buenos Aires es una ciudad enorme, llena, hiperpoblada, con máxima complejidad y altísima densidad poblacional. También eso no escapa a la medicina, porque nuestra realidad, algunos quirófanos en nuestro país tienen este aspecto, y en otros lugares del país hay máxima complejidad. Y esto es un contraste que lo vemos permanentemente. Buenos Aires es una ciudad que no termina nunca, tiene 16 millones de habitantes, prácticamente la población que tienen ustedes en Guatemala, solo en una ciudad. Y Buenos Aires también es una ciudad de contrastes, no escapa del contraste. Tenemos este tipo de barrios como Puerto Madero, pero literalmente a 10 cuadras de Puerto Madero tenemos esto. Esto es a 10 cuadras de Puerto Madero. Personas que viven en condiciones muy precarias, con pobreza extrema. Aquí vemos la autopista que pasa cerca de Puerto Madero, y aquí abajo la que se llama la Vía 31. Esa es la Argentina, eso es Buenos Aires. Nuestro sistema de salud, si ustedes pueden mirar acá, las prepagas, que serían las compañías de seguro, solamente el 11% de la población tiene acceso a eso. Casi la mitad tiene acceso a obras sociales, sindicales, ¿no es cierto?, que en algunos casos cubren bien, en otras cubren lo básico, lo indispensable. Es muy variable eso según el sindicato, pero casi un 40% de la población no tiene ningún tipo de cobertura, y todos esos pacientes, casos complejos, son derivados a centros de alta complejidad provinciales o a Buenos Aires. Yo estoy tratando de ponerme en contexto, porque estamos hablando de innovación, para que entiendan desde dónde estuve innovando yo, porque ese es el desafío. Yo trabajé 17 años en este hospital, en el Hospital Garrahan, hasta el año 2005. Es un hospital enorme, de 500 camas pediátricas, de máxima complejidad, pero sin embargo este hospital de máxima complejidad es un lugar donde llegan las derivaciones de todo el país, y está siempre lleno, repleto, hay muchísimo trabajo asistencial. El día a día en el hospital público argentino es difícil, hay carencia de medios muchas veces, hay complejidad, pero hay escasez de recursos, y eso hace que todo el tiempo hay problemas gremiales. Esto, por ejemplo, aquí son las oficinas del director. Un día yo caminaba y apareció todo empapelado. Hace poquito salió en los diarios. En el Consejo de Administración, los sindicalistas rompieron una puerta y la patearon, y salió en los diarios, y ellos dijeron: romper una puerta no es tan malo. Te hacen un paro en cualquier momento, vos estás esperando operar a tu paciente que hace un año que tiene un turno, y ese día hay paro, y entonces no se puede operar, cerraron el quirófano y el paciente se tiene que volver a su casa. No es fácil, es la realidad de muchos de nuestros países. Este video que voy a mostrar ahora lo filmé yo mismo en la entrada del hospital una semana antes de renunciar, año 2005. El caluroso abrazo del compañero Néstor Pitrola, que en estos momentos se encuentra movilizado con la columna del Polo Obrero de la zona norte, acompañando la lucha de los trabajadores del país. Bueno, ese es mi hospital.
lo adoro, el Hospital Garraham, pero un día cualquiera se paraba esa gente ahí que ni siquiera eran sindicalistas, creo que de otra cosa, y paran la entrada, salen los enfermeros de neonatología, que por ahí deberían estar cuidando a sus pacientes, están ahí. Bueno, eso es lo que se vive el día a día, como se ve en nuestros hospitales de Latinoamérica, y bueno, estamos queriendo innovar. Entonces la pregunta, esta es como una introducción, estamos hablando de innovación en cirugía pediátrica. ¿Es posible innovar en un ambiente tan adverso? Porque uno dice, bueno, claro, si yo voy a un hospital universitario tengo todo resuelto, tengo 10 secretarias, tengo presupuesto, etc. Pero ¿se puede innovar en un lugar así? Una conferencia muy importante que me gustó mucho y quedó escrita, publicada en el Journal of Pediatric Surgery, se los recomiendo, año 2009, el doctor Crummell, que es el jefe, él está en la Universidad de Stanford, se llama Inventando nuestro futuro, entrenando a la nueva generación de cirujanos a ser innovadores. Yo di la conferencia en la Universidad de Stanford en el año 2011, 2 años después de este paper, en este centro. Me invitaron a hablar de innovación en Stanford, ¿no? Así que utilicé este paper y encontré que el doctor Crummell había escrito esto. Me llamó tanto la atención. Él pone, primero quiero agradecer a mis padres, ellos me enseñaron que la escasez y la necesidad motivan la innovación. Tenemos un buen punto acá. Si la escasez y la necesidad motivan la innovación, nosotros estamos bien, porque tenemos escasez y necesidad. Entonces veníamos bien. Pero después en su mismo paper dice, pero ¿qué es lo que hace que ocurra la innovación? Bueno, él pone acá, hace falta gente. ¿Cómo logramos que esto ocurra? Gente, entorno y liderazgo. Ahora, si acabamos de ver que el entorno es dificultoso, y él dice, no hay ningún departamento, ninguna institución o universidad existe en el aire porque el entorno que la rodea inevitablemente facilita o impide el proceso de innovación. Y acabamos de ver, les acabo de mostrar, que el entorno no nos ayuda. Si el entorno no nos ayuda, entonces vamos a tener que apoyarnos en las dos cosas que nos quedan, en las personas y en el liderazgo. Y ahí es donde empezamos a entender cómo innovar en un entorno adverso. El entorno es muy adverso y yo siempre pensaba desde joven, ¿cuál es el mejor modelo de éxito ante la adversidad? Realmente no lo encontraba, hasta que en el año 2002 yo me convertí al cristianismo y empecé a leer la Biblia. Y un día, leyendo la Biblia, me encontré con esto, con Proverbios 6:6. Proverbios es un libro escrito por el rey Salomón, que fue el hombre más sabio que jamás existió, está en el Antiguo Testamento. Y él me estaba hablando a mí y me decía acá, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Qué me está diciendo Salomón acá? Dice que yo vaya activamente, que vaya a estudiar a la hormiga, que lo mire quiere decir que lo estudie, para ser sabio. O sea, me está diciendo que para ser sabio tengo que estudiar a la hormiga. Y además, después, en los versículos siguientes dice, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Esto me está dando una gran lección. Me está diciendo que estos seres, estas criaturas, no tienen un jefe, nadie le dice lo que tienen que hacer, sin embargo, hacen lo correcto. Entonces me propuse estudiar a las hormigas, y no les estoy haciendo un cuentito, se lo digo de verdad, los que me conocen saben que es cierto, me compré todos los libros de hormigas que existen, y lo que sería la Biblia de las hormigas se llama Viaje a las hormigas, una exploración científica de Holdover y Wilson de Harvard. Holdover y Wilson son unos de Harvard y el otro es de Alemania. Son dos científicos famosos porque lo que han investigado en hormigas es increíble. Y en este libro hay un montón de conceptos imperdibles que yo todavía los tengo subrayados porque los aprendí y los apliqué. Las hormigas viven en un ambiente permanentemente hostil. Individualmente son una de las criaturas más vulnerables de la Tierra. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Lo puedo aplastar con un dedo, la puedo soplar. Sin embargo, a pesar de tener una millonésima parte de un hombre, porque pesa 1 a 5 miligramos, están sentados junto al hombre, es la criatura más exitosa de la Tierra. El planeta Tierra entero, si lo consideramos como un nido gigante, la biomasa de las hormigas, o sea, todo el peso de la biomasa de las hormigas es equivalente a la biomasa de los seres humanos. Esto es sacado de este libro. Dice que las hormigas comparten el liderazgo de la Tierra con los humanos.
hasta un punto que podríamos considerar el planeta Tierra como un hormiguero gigante. Me sorprendió muchísimo esto. Entonces, empecé a estudiar más y me di cuenta que las hormigas son enfocadas, son valientes y perseverantes, no tienen temor, son automotivadas, como dice Proverbios, no necesitan a nadie que los esté diciendo lo que tienen que hacer, son muy eficientes en su trabajo en equipo, tienen una gran comunicación, como estamos haciendo ahora nosotros, que nos estamos comunicando muy bien, y tienen este concepto: todos para uno y uno para todos. Una hormiga da su vida por la colonia, y la colonia da la vida por una hormiga. Es increíble. Estudiar estos animales me dio mucha sabiduría. Entonces me propuse en mi corazón organizar a todos mis equipos como un hormiguero. ¿Y cómo es un hormiguero? Bueno, somos un montón de gente trabajando juntas. Yo no soy el jefe de ellos, no trabajo para ellos. Perdón, no soy su jefe, no les mando lo que tienen que hacer. Yo trabajo para ellos y ellos trabajan para mí. Realmente empecé a armar varios hormigueros, y ahí los tenemos al costado, algunos como Clínica Mi Pectus, la Fundación Hospitalaria, el Hospital, Grupo de Cirugía Pediátrica, Pampamed, las empresas ScanMed. Ahora últimamente con Carolina Millán y su equipo hemos empezado con lo que se llama WeTrain, y muchas cosas más que me llena de orgullo y de amor ver toda esta gente que trabajamos juntos, y cada uno hoy funciona como una pequeña hormiguita. Entonces, solamente a modo de ejemplo, le voy a mostrar una de las innovaciones que tal vez es la que más tiempo lleva. Les quiero explicar cómo es este proceso de innovar, porque, claro, no es de un día para el otro. Voy a usar el sistema compresor dinámico FMF como ejemplo de lo que es la innovación, porque esto es una historia que empieza hace muchos años y hasta el día de hoy sigue innovándose. Les quiero mostrar eso como ejemplo. En octubre de 1999, viajamos desde Buenos Aires a Norfolk con el doctor Carlos Fraile. Acá estamos, jovencitos. El doctor Nas no envejece nunca, él siempre está igual, nosotros sí. Y esta foto es histórica porque ahí aprendimos a hacer la operación de Nas. Entonces, cuando vimos la operación de Nas, realmente nos explotó la cabeza. Esta cirugía, que es un cambio de paradigma enorme, nos cambió la mentalidad, porque antes nosotros resecábamos todos los huesos y esto era nada más que como desabollar el tórax, ¿no? El concepto de que hay elasticidad en el tórax. Entonces, cuando volvimos a la Argentina, dijimos, pero si el tórax es elástico y lo podemos doblar hacia afuera, ¿por qué no lo doblamos hacia adentro en los carinatum? Y es lo que vimos, que el tórax era elástico. Estos son videos muy antiguos de 1999, nosotros haciendo con el doctor Fraile estas maniobras, los pacientes no se desmayaban, no les dolía. Lo único que no podíamos estar 6 meses apretándole el tórax contra la pared, porque recuerden que estamos en el Garrahan, que es un hospital en el que estamos muy ocupados. Tenemos que ir a trabajar. Entonces, teníamos que inventar algo que mantenga esa presión. Y con el doctor Freire nos pusimos a pensar, llamamos a los ortopedistas que estaban ahí al lado de nuestro consultorio y nos empezaron a mandar todo este tipo de aparatos que los llamábamos aparatos de tortura, porque no dejaba respirar a los pacientes y tampoco los curaba. Probamos un montón de cosas, como tenemos tanto volumen, en un año probamos infinidad de prototipos y la verdad es que ninguno trabajaba, ninguno funcionaba. Y un día se nos iluminó la cabeza con el doctor Fraire y nos dimos cuenta que, primer punto, los pacientes vienen con distinta elasticidad. Hay pacientes más blanditos, como el de la izquierda, y más duros, más rígidos, como el de la derecha. Así que teníamos que medir esa rigidez de alguna manera. Para este año, el año 2000, la Argentina atravesaba su peor crisis económica. Un desastre. La mitad de la población se quedó sin trabajo. Y ahora les digo la maravilla de por qué esto. Y vimos que, además, esos aparatos de ortopedia que fabricábamos no funcionaban porque los estábamos acogotando, los pobres chicos, asfixiando, ya que al corregir el tórax se expande el mismo. Entonces, sea lo que hiciéramos, tenía que ser un aparato expandible y que vaya dejando lugar a medida que el tórax se corrige. Con esos dos conceptos, agregado a que en esa época, en el año 2001, justo cuando empezamos con esto, un ingeniero mecánico y un ingeniero electrónico, amigos de Carlos Fraire, bueno, habían tenido problemas con su empresa y tenían mucho tiempo disponible y venían a Garrahan a ayudarnos. Y nosotros les pedíamos, ellos vinieran ad honorem, todo lo que le pedíamos nos hacían, y eso fue un milagro también. Y aquí están los primeros prototipos de las cosas que nos traían en su maletín. Parecían Santa Claus, ¿no? Cuando venían, abrían el maletín y abrían y empezaban a sacar todas las cosas que nosotros le íbamos pidiendo. Fue una época maravillosa de innovación, así empezamos con estos prototipos.
todo lo que nosotros íbamos pensando, ellos lo iban trayendo, y justamente en una peor época de dificultad de la Argentina, porque no hubo crisis económica peor que esta, nosotros estábamos innovando. Así que el doctor Crammell tenía razón. La adversidad es un buen momento para innovar. Hasta que salimos con esto, es una historia larga, pero bueno, se llama Sistema Compresor Dinámico FMF, que simplemente quiere decir Freire Martínez Ferro. Está hecho de varias piezas que se montan y se desmontan entre sí y permite ajustarlo y desajustarlo y ponérselo desde un niño de 2 años hasta un adulto de 40 años. Y se va modificando a medida que el paciente se va curando. Y como dijimos que queríamos medir la elasticidad de los pacientes, le fabricamos, luego de un largo proceso de investigación, un sistema de acople para adosarle un medidor de presión. Y este medidor de presión, que es un gran desarrollo de innovación de nuestro ingeniero electrónico, mide la presión que se ejerce en PSI y en newtons también ahora, para ver qué fuerzas tenemos que hacer para corregir el defecto. Esto se llama presión de corrección, pero también nos dimos cuenta que al acoplarlo al cinturón podíamos medir la presión de tratamiento, con lo cual al paciente le podíamos proteger la piel para no darle excesiva presión, y teníamos un montón de datos de información sobre la elasticidad del paciente y sobre la evolución, porque a medida que lo vamos tratando al paciente, el paciente va bajando su presión y va recuperando elasticidad. Bueno, con esto en vista trabajábamos en Argentina calladitos, sin decirle nada a nadie, y en el año 2007, que hubo un congreso acá en Argentina, en Buenos Aires, yo era el Program Chair de IPEC, y se hizo el IPEC y el Congreso Mundial de Cirugía Pediátrica acá en Buenos Aires. El doctor Nass estaba sentadito escuchando cuando presenté un paper, que eran los primeros 180 casos, pero lo habíamos presentado como cualquier otro paper en el Congreso, y el doctor Nass estaba sentado, se paró y dijo: doctor Martínez Ferro, quisiera que publiquen esto en una revista que estamos por sacar. ¿Cuánto tiempo tengo? 3 meses. No llego. El doctor Nass nos dio una mano, al doctor Freire y a mí, nos dio una gran mano, porque tuvimos que salir corriendo ustedes saben lo que es publicar un paper en inglés, y este paper salió publicado en Seminars in Pediatric Surgery en 2008. A partir de esta publicación, con nuestros resultados, esto fue una verdadera revolución. A tal punto que en octubre de 2008, el doctor Nass llamó y pidió que querían usar nuestro equipo. Y nosotros le dijimos: no podemos enviar un equipo desde la Argentina hasta Norfolk, capaz que nos funciona bien a nosotros y en las manos de ustedes no. ¿Por qué no viene alguien a visitarnos? Y dijimos: bueno, no va a venir nadie. A la semana llegó el doctor Robert Kelly desde Estados Unidos, al Hospital Garrahan. Se quedó toda una semana en Buenos Aires y vio todo. Habló con los pacientes, lo tocó, probó, fue a la Garrahan, a los consultorios particulares nuestros, y se volvió. Y por varias veces no escuchamos nada del doctor Kelly. Dijimos: no le gustó. Y a los 2 meses nos llamaron y nos dijeron: bueno, perdón por la demora, pero estábamos preparando todo para recibir los sistemas FMF. ¿Cuándo podemos empezar? Nosotros dijimos: ¿cómo hacemos para exportar esto a los Estados Unidos? Fue increíble, un montón de gente nos ayudó. En tiempo récord terminamos la patente, la marca, sacamos la FDA, que fue algo increíble también. En esto ayudó el doctor Michael Harrison, muchísimo nos ayudó con la FDA. Y tuvimos que rediseñar y ajustar todo para los estándares internacionales de exportación, el medidor de presión. Tuvimos que profesionalizar todo, hacer un kit de medición, hacer unos forms, unos formularios. Ustedes saben que a los americanos les gusta tener todo bien ordenado, así que este es un formulario hecho para el Hospital de Niños de Norfolk, justamente. Ahí está firmado por el doctor Kelly. Y tuvimos que preparar toda la manera de hacer el delivery, el empaquetado, sistematizarlo, porque imagínense enviar braces a medida a todo el mundo y no equivocarnos ni del paciente, ni el nombre, ni la medida, ¿no? Increíblemente, 10 años después de haber visitado Norfolk, 10 años después exactos, en enero de 2009, tratamos el primer paciente con un FMF en Estados Unidos. Aquí está el doctor Kelly, ahí está nuestro paciente que después se curó, y ahí estoy yo con un sticker pegado de visitante, que no la podíamos, realmente no la podíamos creer, era un milagro. En las manos de esta gente que son tan ordenados, en el Hospital de Niños se llama The King's Daughters, donde está en Norfolk, donde el doctor Nass desarrolló toda su práctica. Ellos hicieron maravillas con esto, lo publicaron en el 2013 con un organigrama, con un flujograma de presiones muy similar al nuestro, validando nuestros resultados, y de ahí en más lo empezó a usar. Como el doctor Nass viaja por todo el mundo, empezó a predicar de esto y todo el mundo lo empezó a pedir. El primero en Europa fue Manuel López, en Saint-Étienne, ahora Manuel está en Barcelona.
Él lo empezó a usar en Francia y fue una revolución. Publicó también en 2013 un artículo validando nuestros resultados. En Montreal, en Canadá, también arrancaron muy temprano y con muy buenos resultados. Publicaron en el Journal of Pediatric Surgery sus resultados también validando nuestros resultados. Es muy importante que otra gente valide tus resultados, porque te demuestra que lo que vos estabas haciendo está bien, digamos, al menos que no estabas equivocado o no estabas muy biased, como se dice, ¿no es cierto? Porque claro, uno siempre tiende a ver todo de una manera más positiva de la que debería ser, pero cuando empezaron a validar otros centros nuestros resultados, nos puso muy contentos. En Ámsterdam, hoy aquí vemos el equipo del AMC, que es un hospital importante, ellos consiguieron que les deriven todos los pacientes de Pectus carinatum de Holanda, así que tienen un gran volumen, publicaron también sus resultados excelentes, con resultados que validan los nuestros, aquí está parte de su publicación, y hoy el sistema compresor dinámico, hay miles de casos tratados en el mundo, y más de 1000 casos publicados. Estas son todas las publicaciones que están ahí, y son todos centros de excelencia, que tratan Pectus de manera con excelencia, y ellos prefieren usar este equipo. La presencia nuestra en Argentina, hoy estamos en 15 provincias del país y estamos en 16 hospitales de Estados Unidos. Y además, el FMF está en 29 países del mundo. Un milagro para nosotros, increíble. Esto ha hecho que tengamos que crecer, un nuevo hormiguero, el hormiguero que teníamos en el Garraham, el hormiguero que teníamos en la Fundación Hospitalaria, en Grupo de Cirugía Pediátrica. Ahora tenemos un nuevo hormiguero que se llama Pampamed, y otros nuevos hormigueros, que son empresas que crecen con gente adentro y tenemos que hacer un montón de cosas para, imagínense, distribuir sistemas compresores hechos a medida a pacientes de todo el mundo sin equivocarnos en una medida ni en un nombre. Pero bueno, no nos quedamos ahí, nos gusta seguir innovando. Esto ya es estándar, y lo estándar nos aburre. Nos gusta seguir innovando, entonces le agregamos hace un par de años nada más el escaneo 3D. ¿Y para qué? Porque el escaneo externo 3D pensamos que nos iba a servir para el proceso de fabricación, para evitar la regla, la medición manual, y también para evaluar objetivamente los resultados. Hicimos varios viajes a Europa, empezamos con un escáner francés, y luego la empresa ScanMed, que es una empresa también parte de nuestro grupo, desarrolló esto. Es un escáner propio que nos permite en 20 segundos escanear cualquier paciente, carinatum, excavatum, de manera sistemática. Luego, con esta información, que la vemos ahí, eso que se llama STL, es como una foto 3D, ahí no termina, ahí realmente eso es lo más fácil. Lo más difícil era hacer un software que desarrolle, que haga todas las mediciones que a nosotros nos interesan, como vemos acá. Este software lo desarrolló la empresa ScanMed, y nos da todos los índices que a nosotros nos gustan, el Haller, todas las mediciones, incluso hacen un reporte inicial, y luego para la evolución, al paciente se va curando, y ellos hacen un reporte comparativo, vemos aquí con todas las escalas, te dice si mejoró el diámetro transverso, si la elevación del carinatum bajó, te compara, como vemos aquí todos los en forma comparativa, todo como el paciente fue creciendo, pero como se fue aplanando. Esto es muy útil porque a los pacientes les gusta ver su evolución y a nosotros nos sirve para evaluar y publicar, investigar, y también para fabricar el producto de manera perfecta, sin error. ¿Por qué? Porque con el scan podemos hacer también un plano de fabricación. Imagínense lo que es mandar muchos sistemas por todo el mundo todos los meses, y vos no querés tener un error. Si un FMF fue a Australia y tiene que volver porque está mal medido. Entonces, esto nos dio una perfección en la sistematización de la fabricación. Podemos cotejar con el plano antes de enviarlo. Incluso si tenemos dudas en pacientes difíciles, podemos imprimir en 3D una rodaja del paciente, ponemos aquí, y probarlo in vitro, digamos, para estar seguro que va a ser el efecto que queremos. Ahora, de repente estábamos haciendo todo esto y llegó Mr. Coronavirus, que dominó el mundo y generó esta pandemia. Y nos agarró a todos, estuvimos parados casi, en nuestro caso, casi 12 horas, porque desde el día cero, un viernes, recuerdo que el gobierno acá dijo cuarentena total. Ese viernes mismo nosotros ya hicimos un Ateneo virtual, y ya el lunes estábamos ya viendo todos por Zoom cómo manejar este tema,
hicimos un montón de cosas, que no les voy a contar todo, pero les voy a contar lo que hicimos relacionados al FMF. Nuestras consultas presenciales, nosotros estábamos viendo 40, 50 pacientes por semana que venían a controlarse, ajustarse el brace, imagínense. Un montón de gente con su sistema FMF que van viniendo de todas las provincias, de otros países, un gran volumen de pacientes. De esto no había más. Pero rápidamente, en menos de una semana, nuestras secretarias desde su casa, como hormiguitas, cada una de su hormiguero natal, empezó con muy buena actitud. Tenemos las mejores secretarias del mundo. Ellas rápidamente se pusieron a trabajar, hicimos consultas virtuales. Y eso generó un montón de movilización, porque las consultas fueron para todas las cirugías, ¿no? Pero para el grupo Pectus hicimos especialmente con la gente de comunicación de ScanMed toda una movida de comunicación de consultas virtuales con un WhatsApp, y esto lo queríamos hacer hace un montón, y siempre estábamos muy ocupados, así que esto nos obligó a hacerlo rápido, y inventamos lo que llama el Telepectus, y dentro del Telepectus tenemos TeleFMF y Televacuum. ¿Cómo es el TeleFMF? Bueno, nosotros podemos hoy controlar, incluso indicar un FMF virtualmente sin que el paciente venga. ¿Y los controles qué implican? Bueno, evolución y ajustes, presión de corrección y la presión de tratamiento. ¿Qué vimos? Primero, que teníamos en nuestros consultorios todo listo, teníamos registros personalizados de todos los pacientes. Somos muy obsesivos, así que tenemos todas las fotos, toda la historia clínica, todas las presiones, anotamos todo, todas las cosas que fuimos ajustando de cada FMF. Eso se transformó en oro en polvo, esa información. Entonces ahí lo tenemos al doctor Gastón Belía, atendiendo un Telepectus, todo equipado, online. La historia clínica en papel también la tenemos por las dudas, de backup. Tenemos cientos y cientos de escaneos 3D con todos los reportes y la evolución de cada paciente, así que sabemos exactamente, no solo las fotos, sino tenemos datos objetivos. Tenemos las planillas de evolución, ¿ven? Con cada presión, cada ajuste que le hicimos al FMF, teníamos todo documentado. Entonces nos dimos cuenta que podíamos predecir la presión de corrección. Si, por ejemplo, este paciente había venido en febrero y en marzo había bajado 0,5, calculábamos que en abril tendría que tener 0,5 menos PSI. Y eso nos sirvió para darnos cuenta que casi el 80% de los pacientes no necesitaban el medidor de presión. Podíamos hacer los ajustes virtuales. Además de eso, como ya conocemos tan bien el sistema FMF y sabemos que cada pieza, moviendo cada pieza, generamos algo. Por ejemplo, para ensancharlo, usamos la pieza 5. Pero, por ejemplo, si queremos aumentar la presión de 0,2 a 0,4 PSI, deslizamos la pieza 3 de esta manera. Si queremos una presión de 0,4, deslizamos la trampa lateral de esta manera. Y así, ¿no? Y la pieza 1, por ejemplo, al correrla, aumenta de 0,7 a 1. Teniendo eso en la cabeza, y sabiendo que agregando un pad, por ejemplo, agregamos un PSI, era fácil tratar a los pacientes en forma virtual, porque claro, ahora podemos predecir la presión que el paciente iba a tener y saber qué presión le vamos a dejar. ¿Qué hace falta para hacer tele-FMF? Bueno, una computadora con Zoom, Skype, más la historia clínica, y el médico tiene que tener un sistema FMF de muestra más las herramientas de ajuste, porque le tiene que mostrar al paciente. Es poner los dedos, ¿viste como hacíamos el otro día? Sí. Eso, te entra uno de cada lado. Bárbaro. Muy bien. Y ahora, sacá las manos del costado. El que hizo maravillas con esto es Gastón y el equipo, todo el equipo, desarrollando todos estos, incluso estos videos y las maniobras, ¿no? Esta maniobra para ver si hay espacio lateral, fundamental. Otras maniobras, por ejemplo, para ver si está flojo o ajustado. Hacia arriba y hacia abajo. Bárbaro. Muy bien, 10 puntos. Entonces tenemos Acá, todo si un vos me checklist. ves, ¿qué es lo que quiero que me muestres? ¿Sí? Entonces quiero que me muestres esto donde está la... Esa, perfecto. Muy bien. Bárbaro. Y ahora mostrame dónde está la villa. Así con esta quiero ver estos agujeritos, a ver si tiene agujeritos o no. Ahí. Bárbaro, muy bien. Y ahora vamos a hacerlo del otro lado. Ahí, perfecto. Tenemos todo un checklist que vamos paso por paso de manera sistemática y los pacientes son controlados de esta manera hasta que decimos qué ajustar. Ahí está el papá con un destornillador, Gastón o los médicos del equipo le dicen qué tienen que ajustar y qué tienen que desajustar. Realmente nos sorprendimos de ver la gran adaptación de los pacientes, increíble, y
Por ejemplo, podemos comprobar la vitalidad de la piel, que siempre hay que hacerlo, esto es muy importante. Y dijimos en un momento, bueno, pero ¿en qué casos vamos a usar el medidor de presión? Porque la gente no tiene un medidor de presión en la casa. Bueno, realmente en los casos habituales, por ejemplo, cuando lo colocás al FMF por primera vez, en el primer control, obviamente porque no tenés la curva de presiones previas, en el cuarto control, porque la curva no puedes tenerla indefinida, o sea, cada 3 controles, y al comenzar el destete, cuando se empieza a sacar el FMF. Y en los casos complejos, con pacientes con piel hipersensible, que no estén viniendo a las consultas, hayan faltado varias consultas, con lo cual no podemos predecir la presión, si hay que cambiar del pad hueco a uno plano, por ejemplo, o si hay que hacer muchos cambios de piezas en el sistema FMF, en esos casos se usa el medidor de presión o se le pide al paciente que se acerque a los consultorios, que empezamos lentamente a atender en forma presencial, ¿no? También, entonces, para los pacientes que iban a necesitar el medidor de presión, la empresa Pampamed y su equipo increíble, muy proactivos, ese hormiguero, idearon un kit de medición a domicilio que lo llamamos el Pressure Measuring Device Delivery, y aquí tienen un código QR los pacientes, que ustedes mismos, si le apuntan la cámara, los va a llevar a un video educativo que les dice al paciente cómo usar el medidor de presión. Una vez que el paciente está entrenado y te dice, sí, ya lo vi el video, entonces, un pequeño clip de este video. Desarrollado por la gente de Scanmed. Bueno, este video, que es un poco más largo, pero le explica al paciente cómo utilizar el medidor de presión. Entonces el paciente dice, ya lo vi, ya entendí. Entonces la empresa le envía un delivery. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Y ahora el paciente con el medidor de presión en su casa se conecta con el médico, que ahora le agregamos el medidor de presión, porque esta es una consulta con medidor de presión, y se hace la consulta. La cantidad del costado, la agarro, pongo mis 2 dedos en el agujerito, 10 puntos, así, perfecto. Y con eso voy a hacer presión, hasta que esté plano. Ahí. La receptividad de los pacientes a esto también fue increíble, lo hacen mucho mejor de lo que nos imaginábamos, y hoy lo que está pasando es que muchos pacientes ya no quieren volver, porque son del interior, eran de lejos, y estamos haciendo una gran cantidad de consultas virtuales. Casi un 30% de nuestras consultas semanales son virtuales. Estamos dando turnos cada 20 minutos, usando plataformas Zoom, Skype. Ahora hay muchos más pacientes, pero bueno, esto es un poco viejo. Había 51 controles, 71 pacientes, creo que ahora hay el doble, con un 100% de efectividad. Ahora, ¿qué ocurrió? Bueno, a 12 días de haber empezado la cuarentena, nos llama Todd Ponsky, ahí lo ven, los que lo conocen a Todd, me llama, me dice, Marcelo, estoy en el Hospital de Niños Cincinnati y estamos con el programa FMF, ellos usan nuestro Brace, y tenían todo parado y estaban preocupados porque los pacientes estaban en la casa y los llamaban, y me dicen, Marcelo, ustedes podrán enviarnos muchos medidores de presión. Le dije, no hace falta, ya tenemos lo que se llama Telepectus, y vamos a enseñar cómo hacerlo. Entonces hicimos una sesión de Zoom con todo el equipo de Cincinnati, más todo el equipo de Pampamed, más todo el equipo de Clínica Mipectus. Aquí están todos. Fue una maravillosa reunión donde les explicamos lo que estábamos desarrollando en ese mismo momento. Mientras íbamos innovando, ya les estábamos enseñando a nuestros amigos de Cincinnati lo que estábamos haciendo. Ellos lo adoptaron rápidamente. En menos de una semana armaron este video que se los comparto. I'm Dr. Rebecca Brown, and I'm a pediatric surgeon at Cincinnati Children's Hospital Medical Center. And I'm Vic Garcia, also from the Cincinnati Children's Hospital Medical Center. Hi, I'm Emily McKenna, and I am a nurse practitioner with the Chest Wall Center. I'm Christina Bates, and I'm also a nurse practitioner with the Chest Wall Center. I'm Amy Kramer. I'm Kristen Brausch. I'm Abby Sester, and we are your Chest Wall Center nurses. We are here today to discuss Telepectus, performing FMF brace adjustments through telemedicine. Here's what you will need: a webcam, a Phillips head No. 1 screwdriver, a Phillips head No. 2 screwdriver, scissors, and possibly some spare parts.
such as an extra compression plate, extra compression pads, and screws. Before you get started, you will need to make sure you have adequate space for proper positioning within the webcam. We must be able to see neck to belly. You will also want to have it... Bueno, aquí Forget about the white lo to corté. red finger tests and the breathing exercises. We look forward to serving you through our Telepectus program. Lo corté y les muestro el final porque me encanta cómo lo terminaron. Increíblemente, a raíz de esto, nos dimos cuenta que estábamos usando 2 destornilladores y a partir de ahora, el FMF todo se puede ajustar con un solo destornillador. O sea, todo es positivo, siempre vamos mejorando, porque de Cincinnati nos dijeron, ¿por qué tenemos que usar 2 destornilladores? Y inmediatamente lo resolvimos. Así que, bueno, esto fue creciendo, ahora ellos también están haciendo Telepectus, y ahora le estamos enseñando cómo hacer Telepectus a un montón de centros del mundo que empiezan a atender a sus pacientes de manera virtual. Y uno dice, bueno, esto es porque están en Estados Unidos, tienen recursos, o estás en la medicina que no es pública, en el grupo de cirugía pediátrica, en Clínica Mipectus. Bueno, no es así. El doctor Gastón Belía está en el Hospital General de Niños Pedro Elizalde, es un hospital público, y Gastón con su equipo, con Marcela de Vicenzo y Maroxia Valle Anciani, fueron los primeros en empezar en un hospital público del mundo, pienso prácticamente, Telepectus, y ellos hoy tienen más volumen, como es un hospital público, que nosotros. Así que rápidamente inculcaron esto, lo hacen, es un milagro, para mí es una cosa increíble lo que están haciendo, dan turnos cada 20 minutos, usan plataformas Zoom y Skype. Ya cuando nosotros teníamos 38 pacientes, ellos tenían 85 controles en 41 pacientes, y esto va creciendo. Imagínense que un paciente de bajos recursos es mucho mejor todavía porque les cuesta llegar hasta el hospital, los medios de transporte están cerrados, no tienen medios propios, entonces ha sido una mayor ventaja para este hospital público que para la práctica privada. Bueno, recuerden que estamos hablando de innovación y de creatividad. Les mostré todo lo que hemos hecho en este sector, que es nada más que el sistema FMF. Nos gusta innovar, así que tenemos muchos más proyectos. Pero siempre que uno está innovando, dice, ¿para dónde voy? ¿Para qué lado tomo? Es tan difícil, ¿no? Voy para aquí, voy para allí. Bueno, realmente el camino, en nuestro caso, es fácil. Pero hay un doctor que se llama Michael Goderer, que hizo también una conferencia en 2009, también hablando de innovación, que nos muestra un poquitito, vuelve un poco al tema de decir, bueno, ¿para dónde hay que ir con la creatividad y la innovación? Y él dice así, dice así, tiene que haber colegas de apoyo, tiene que haber colegas que amplifiquen tus ideas, y el equipo tiene que tener tenacidad y perseverancia. Él dice que hay que trabajar como en equipo, ¿no es cierto? Y ahora recuerden esto, si acá este doctor de vuelta está diciendo que hay que tener trabajo en apoyo, colegas que te apoyen, colegas que amplifiquen tus ideas, tenacidad, perseverancia, ¿quiénes tenían esas características? ¿Se acuerdan? Bueno, las hormigas. O sea, todo el mundo está diciendo, sin darse cuenta, que las hormigas, que tenemos que ser como las hormigas. Realmente, Proverbios tenía razón. Pero ¿es realmente efectivo este modelo o yo solamente estoy hablando sin saber? Bueno, les voy a mostrar algunos datos sorprendentes. BBC News dice así, megacolonia invade el mundo. ¿Y qué es lo que es esta novedad? ¿Qué es esa hormiga que está ahí? Se llama Linepitema humile, la hormiga argentina. Y si vas a Wikipedia hoy te dice así, es una especie, la hormiga argentina, así se llama, es una especie nativa del noroeste de Argentina y otros países de Sudamérica, que se ha expandido a otros continentes, excepto la Antártida, y llegando a lugares aislados y muy lejanos de su hábitat natural, hasta Hawái, Japón, Nueva Zelanda, Noruega. Es una especie increíble, hoy que realmente el concepto que estas hormigas tienen un comportamiento expansivo, sus hormigueros están por todo el mundo, y hoy se la considera como una megacolonia global. La hormiga argentina, ha crecido tanto que se podría considerar el planeta entero como una megacolonia de hormigas argentinas, como si fuera un solo hormiguero. Es único, porque estas hormigas en Argentina se pelean, no trabajan en equipo, pero fuera de la Argentina, y eso lo van a encontrar en todos lados, se comunican y trabajan de una manera increíble porque logran trabajar en equipo. Ahora, ¿cuál es el secreto de estas hormigas?
sea, fíjense cómo se han expandido absolutamente por todo el planeta. Y aquí está el mapa, este mapa lo pueden encontrar en internet. Saliendo de la Argentina, como se ha expandido, piensan que estas hormigas desde el año 1800 iban en los barcos, en la alfalfa, y han ido expandiéndose. Donde van, logran invadir el país, dominar a las otras hormigas y controlar todos los hormigueros. Y yo les pregunto, ¿habrá hormigas argentinas en Guatemala? La verdad es que sí. Estos son 2 papers de estudios importantes de las hormigas de Guatemala y otro paper también de la Universidad de Universidad de California en Davis. Y básicamente lo que dice es esto, que la hormiga argentina está en Guatemala, y este paper de Alexander Wild, que está muy interesante, publicado en el 2004, te dice así, que él recogió especímenes de la hormiga argentina de todos estos países y también de Guatemala. Y la hormiga argentina, probablemente ustedes, amigos de Guatemala, en este momento, si miran su piso, abajo de su pie, puede haber una hormiga argentina. Entonces, esto quiere decir que la estrategia de la hormiga es correcta y que es el mejor modelo de éxito en el medio de la adversidad. ¿Te alcanza esto para innovar? No, es uno de los primeros pasos. Yo voy a explicar ahora, más adelante, ahora en un congreso que ahora les voy a explicar todas las cosas que hay que tener, pero si no haces trabajo en equipo, como hacemos así nosotros, no lo vas a poder lograr. Hay que trabajar en equipo, y hay que trabajar no en equipo, porque yo he visto equipos que están como equipo pero se pelean entre sí, hay que trabajar como un equipo de hormigas, hay que trabajar como las hormigas, todos para uno y uno para todos, y hay que liderar como si fuera un hormiguero. Todas estas hormigueros que tengo acá a la derecha funcionan todos con el mismo concepto. Así que bueno, quería, además de esto, que ya está terminando mi conferencia, explicarles que quisiera invitarlos a un congreso que va a estar, como dice aquí, sencillamente espectacular, que es el Congreso Colombiano de Cirugía Pediátrica, perdón. Esto va a ocurrir en Cali, va a ser conjunto con IPEC. El IPEC capítulo latino vamos a hacer un joint meeting, va a ser algo increíble. Va a ser la primera vez, primero es el primer congreso latinoamericano de cirugía pediátrica que se hace totalmente virtual, completamente virtual, porque ellos estaban por cancelar el congreso y decidieron hacerlo virtual cuando todavía nadie hacía nada virtual. Ahora ya parece algo más normal, ¿no? Pero por eso va a ser el primero, que yo sepa. Segundo, va a ser la primera vez que se entrene un grupo de cirujanos, como entrenamos ahí en Guatemala, con WeTrain, pero totalmente virtual. WeTrain va a mandar, y el Congreso Colombiano van a mandar a los que se enlisten, les va a mandar los entrenadores a su casa, y se van a entrenar desde su casa, y los entrenadores van a estar en distintos países. Va a ser la primera vez en el mundo, pienso yo, que se hace esto. Así que va a ser algo histórico, y esto va a ocurrir desde Cali, la transmisión del 6 de septiembre al 15 de octubre, con grandes profesores invitados de todo el mundo, porque IPEC también participa. Así que los invito, y si quieren aprender de esto, aquí tienen un código QR que pueden acercar su celular, sacar una foto, los va a llevar a la página web del Congreso. Realmente nos encantaría verlos a todos ahí, porque hemos estado trabajando mucho con Pedro Villamizar, que es el presidente, y todo el equipo del capítulo latino, increíble, hemos hecho un programa increíble, hemos trabajado muchísimo, y esto es otro hormiguero. Estamos trabajando como hormigas desde hace meses para que esto sea un éxito. Así que bueno, los espero. Muchas gracias en nombre de toda esta gente que está acá respaldando. Yo soy el que habla, pero todos trabajamos, así que a veces a algunas hormigas les toca hablar, a otras les toca trabajar, y nos vamos rotando. Así que muchas gracias por la invitación. Espero verlos pronto físicamente, y bueno, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, doctor. Está realmente sumamente interesante la plática. Vamos a ver si vamos a abrir el tiempo de preguntas. Vamos a ver a través del chat. Si alguien quisiera hacer una pregunta al doctor, están solicitando la palabra al doctor César Cuevas. Adelante, doctor. Aló, buenas noches. ¿Me escucho, Pedro? Sí, se escucha. Hola, César, yo te escucho. Hola, Marcelo. Siempre es agradecerte, un saludo muy cordial y muy afectuoso a la distancia.
y siempre es un gusto y una especial motivación escuchar tus conferencias. Realmente es un trabajo impresionante el que hacen tu grupo, tienes a unos cracks realmente. Y esto durante esta época de pandemia nos ha servido para empezar a hacer nuevas cosas en esto, cuando estábamos todos en cuarentena y escuchamos esto, fuera coronavirus, guerra coronavirus, fueron palabras motivantes. Estamos hablando del mes de mayo. Ese es un comentario y ahora una pregunta en cuanto al Telepectus. ¿Cuál es la manera de realizar la primera consulta? Y si es posible hacer la primera consulta con Telepectus. Sí, muy buena pregunta, César. Se nota que estás en el tema, porque esa es una pregunta muy importante. Sí, las primeras consultas las hacemos en forma virtual. Es muy interesante porque tenemos maniobras donde los pacientes les pedimos, ¿no?, para medir la elasticidad con la mano contra la pared, en el caso del carinatum. En caso de excavatum, bueno, con la cámara nos sirve, pero hay más cosas que no les puedo mostrar ahora, pero la gente de ScanMed, que es una empresa hormiguero que tenemos asociada, ya tienen casi listo un escáner que la gente va a poder, desde su teléfono común, sacar varias fotos, 8 o 10 fotos, y eso lo transforma en un escaneo. Con lo cual, le vamos a poder pedir a un paciente que se saque 8 o 10 fotos, las envíe, y nosotros las transformamos en un scan 3D, y vamos a poder ver qué tipo de excavatum o carinatum tiene. Estamos trabajando con ese tipo de cosas, como para que una consulta inicial sea totalmente virtual y podamos tener una idea exacta de lo que el paciente tiene. Por supuesto que en algún momento vamos a tener que verlo físicamente, pero esto ahorra una gran cantidad de consultas, y sobre todo las iniciales. En el caso, por ejemplo, que un paciente necesite un sistema FMF, con un escáner estamos ya casi listos para lanzar los escaneos telefónicos que nos va a permitir tener las medidas sin que el paciente venga. Así que, de cualquier manera, en algún momento el paciente tiene que venir, o a nosotros, o a algún médico que esté cerca de su domicilio, pero esto facilita muchísimo las cosas. Así que tu pregunta es muy, muy oportuna y te agradezco. No puedo mostrar lo que todavía no tenemos listo, pero está en el horno. Yo pienso que el ScanMed va a ser una herramienta increíble para poder realizar la evaluación, y va a ser mucho más práctica, claro, que toda la medición y todo lo demás, ¿verdad? Sí, estamos muy entusiasmados con el escaneo. Todavía siempre es típico, cuando uno está innovando, al resto de la gente les cuesta entenderlo, ¿no? Ya estamos con el escáner común hace tiempo y nadie termina de adoptarlo. Nosotros ya no medimos, hace ya casi 2 años que no medimos más a los pacientes con una regla de 1 centímetro, pero lentamente en el mundo empiezan a usarlo, es como que los tenemos que insistir. Cuando venga el telefónico, creo que va a ser... No va a reemplazarlo porque no tiene la exactitud del escáner 3D que manda la empresa, pero sí va a tener gran utilidad para un montón de maniobras, sobre todo cuando no necesitamos la gran precisión, ¿no? Así que va a ser una herramienta complementaria. Y el resto de las consultas virtuales, de primera vez, se pueden hacer tranquilamente, porque muchos de los pacientes con Pectus lo único que necesitan es hablar con alguien, porque están desesperados, que no saben qué hacer, leen muchas cosas por internet y no saben si se tienen que operar o no, y leen operaciones en internet raras y te quieren hacer preguntas. ¿Ya? Solo con verle la cara al médico, y que nuestro objetivo es ayudarlo, no operarlo, ¿no? Así que aconsejamos y lo contenemos. Ya ese paciente ya recibe algo muy importante y ya recibe esa contención que lo deja tranquilo, y después tenemos tiempo, porque un Pectus no es una urgencia, ¿no? En algunos casos sí hace falta citarlo, y si no, se lo podemos derivar. Si es de muy lejos, lo que hacemos es derivárselo a nuestros médicos amigos. Hasta ahora nadie de Guatemala se contactó, pero si nos llama alguno, se los vamos a derivar a ustedes. Y bueno, eso es lo que hacemos. Bien, gracias Marcelo. Gracias a ti. El doctor Carlos Ramón Marín había levantado la mano. No sé, por favor, doctor. Se quedó sin voz. Sí, había levantado la mano, pero no sé, tal vez en lo que... Alguien pregunta desde qué edad se empieza el uso, ahora estoy leyendo el chat, ¿no? Dice, mientras el doctor se conecta, ¿desde qué edad se empieza el uso del dispositivo
MMF, pues no, MMF soy yo. Es FMF. El sistema FMF se puede usar, lo más chiquitito que hemos puesto es un niño de 1 año y medio, pero el tamaño realmente se lo podemos poner a cualquiera. No, a una hormiga no, pero casi. El problema es que el niño tiene que tener una madurez, no es tanto el problema del tamaño, sino que tiene que tener una madurez que nos permita que el chico lo use, porque si es un niño muy inquieto o un bebé que se lo va a sacar, piensen que eso tiene que estar puesto muchas horas. Entonces, en general, son chicos de 5 o 6 años, y tampoco es tan común un carinatum en edades tan chiquitas. En general, empiezan a verse estos carinatum a los 8 años, pero lo más pequeñitos que hemos puesto es 1 año y medio, en pacientes que se dejaron colocar, ¿no? No hay problema en esperar con un FMF, porque tenemos toda la infancia para tratar al paciente. Lo que sí, cuando llega la adolescencia, ahí es lo ideal ya haberlo tratado antes, porque el paciente se pone más rígido. Pero no hay gran diferencia entre empezar a los 4, a los 5, lo que vamos viendo es la madurez psicológica del niño y la familia, el entorno familiar también, ¿no es cierto? Que no se vaya a lastimar el niño con eso puesto, lo tiene que usar muchas horas. Doctor Cueva, nuevamente. No sé si levantó de nuevo la mano, doctor, o si no, una pregunta acá. Solo una duda. Perdón, yo lo iba a escribir, Pedro, perdón. Sí, Marcelo, siempre nos surge una duda cuando vemos la cantidad de patología de pared torácica que se maneja en Argentina y en Buenos Aires, que la población es como de toda Guatemala. ¿Cuál crees que es la causa de la alta incidencia de patología de pared torácica que tienen en Buenos Aires? Qué buenas preguntas me haces, Pedro. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando yo empecé la residencia, nadie veía un pectus. Yo no sabía lo que era un pectus. Salí del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. De repente llega el doctor Acastelo de Estados Unidos, que había aprendido a hacer pectus. Y de repente él llega y dice, hago pectus. Y se llenó su consultorio de pectus. Entonces, abiertos. Simplemente los pacientes estaban, solo que no sabían dónde ir. Entonces, los pacientes están. El secreto nuestro es nuestra comunicación. Recuerden que las hormigas se comunican muy bien. Entonces, la información tiene que llegar a la gente. Y aunque te parezca increíble, la comunicación del cirujano infantil, nosotros normalmente estamos acostumbrados a comunicarle a los pediatras. No somos médicos que estén comunicando a la población general. Pero los que hacen pectus están obligados a hablarle, como lo decimos acá en Argentina, a Doña Rosa. Tiene que ser comunicación general. No te digo que vayas a poner un aviso en el subte, pero tienes que ser una comunicación general. Tienes que poner páginas web, tienes que hacer lo que estamos haciendo ahora nosotros, Instagram, Facebook. Y es increíble la cantidad de gente que aparece por todos esos medios y redes sociales. Cuando yo empecé hace muchos años con la página web de Pectus, nadie tenía páginas web. Y eso también fue una especie de innovación. ¿Saben quién me hizo mi primer página web? Un paciente que operé de pectus, que me dijo, doctor, lo que están haciendo ustedes es muy importante. ¿Cómo no lo comunican? Le digo, están trabajando, no tengo tiempo. ¿Quiere que le haga una página web? Dale. Y me la hizo él la página, me la regaló, y a la otra semana ya estaba lleno de pacientes consultando. Y así fue como empezamos, ¿no? Siempre Dios nos ha dado una mano, porque nuestro corazón lo que queremos es ayudar a la gente. Entonces queremos comunicar eso, que los queremos ayudar. Y lo hacemos genuinamente, y ahora lo hacemos de forma directa al público. Antes pensábamos que teníamos que educar a los pediatras, pero es mucho más difícil, es mejor llegar directo al paciente. Ahora los pediatras se están comunicando porque los pacientes les comentan. La gran revolución de todo esto es también lo que estamos investigando del corazón, sobre todo para el pectus excavatum. Estamos encontrando gran cantidad de pacientes con compresión cardíaca, y empezamos a entender lo que está pasando en el corazón, con lo cual ahora los cardiólogos se interesan. Y casi todos los pediatras mandan a un paciente con pectus a 2 lugares. Los mandan a nadar y los mandan al cardiólogo. Así que siempre un paciente de pectus excavatum llega nadando al consultorio con una ecografía bajo el brazo. Entonces, los cardiólogos ahora nos empiezan a derivar los pacientes porque ellos están empezando a entender la fisiopatología de esta enfermedad. Las preguntas muy buenas, los pacientes están en Guatemala, solo que no saben que tú estás ahí. Doctor, pregunta la doctora Lucía Toselli, ¿cómo se maneja la frustración de los contratiempos y la adversidad al innovar?
cómo no tirar todo por la borda cuando se pone muy difícil. Bueno, el secreto está justamente en el hormiguero. O sea, cuando uno se frustra, o sea, es normal, todos tenemos altibajos, pero si todos trabajamos en equipo y nos queremos y nos cuidamos, cuando vos ves a tu compañero que se cae y se desmoraliza, todos lo van a ayudar y todos lo levantan y lo ayudan. De hecho, hay cosas fisiológicas normales. Ejemplo, los varones no nos embarazamos, pero las mujeres se embarazan y necesitan dejar de trabajar unos meses. Todo el equipo las deja tranquilas, les aseguramos un salario y trabajan y se embarazan y pueden estar con su bebé y cuando vuelven recuperan todo su trabajo. Nosotros nos ayudamos y nos levantamos el uno al otro. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Y eso, si te frenan en el camino, no importa. Las hormigas hacen eso. Cuando una hormiga está caída, paran, vuelven, la buscan y la llevan al nido. Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Con lo cual no hay frustración posible porque la vences como equipo, ¿no? Porque son realmente son conceptos profundos. Estamos aplicando los conceptos bíblicos en nuestra vida, no es que solamente los leemos religiosamente. Y yo como líder, que es mi responsabilidad, yo lidero bíblicamente a mi equipo. Ese es el mayor secreto. Por ahí del grupo no todos comparten mi fe, pero el líder tiene el mapa. Y con ese mapa yo puedo guiar a mi gente. Y ellos se benefician de eso. Es aplicar el manual de instrucción, aplicarlo realmente, ponerlo en práctica, ¿no? No solamente tenerlo ahí de adorno. Así que eso, gracias por la pregunta. Es así, no hay frustración. Preguntan también si han tenido dificultad con las mamás en los pacientes adolescentes. Sí, obviamente, tenemos dificultades de todo tipo, terrible, pero tenemos un equipo de psicólogas muy, muy bueno. Nosotros somos muy obsesivos. No hay un paciente que no vaya al psicólogo y nos dan una devolución y los trabajamos entre todos. No está permitido operar un paciente de pectus sin psicólogo. Ahora, en cuanto al FMF, no pasamos a todos los pacientes por el equipo psicológico, pero cuando detectamos que hay un problema, sí, lo hacemos ver con ellos. Y le encontramos la vuelta entre todos para manejarlo de la mejor manera posible. Realmente hay un montón de problemas. Los pacientes que tienen pectus tienen un montón de problemas y hoy la gente en general tiene un montón de problemas. Los papás que no saben educar bien a sus hijos, los hijos que hacen lo que quieren. Como estos tratamientos requieren disciplina, los chicos que no están educados con buen carácter abandonan el tratamiento, pero nosotros los apuntalamos, los ayudamos, les guiamos y tratamos de siempre estar encima de ellos. Nuestras secretarias constantemente están buscando a los pacientes que abandonaron para llamarlos a su casa, a ver qué les pasó. Bueno, es un trabajo de equipo. Y con un gabinete psicológico que incluso los acompaña en la internación, cuando se tienen que operar. Discutimos todos los pacientes en un ateneo semanal y las psicólogas están presentes. Así que lo vemos al paciente, no vemos solamente el pecho que vamos a operar, vemos un paciente y su familia en forma integral. Porque de vuelta lo que queremos es ayudarlos, no queremos operarlos o tratarlos, queremos ayudar a la gente. Gracias por la pregunta. Bueno, también creo que leí un poco mal, también refería un poquito con las glándulas mamarias, no con las mamás. ¿Cómo? Ah, perdón, con las glándulas mamarias, ¿con respecto a qué? Me estoy riendo porque me están diciendo acá que dije las cataratas del Niágara en lugar de las cataratas del Iguazú. Bueno, suele ocurrir que uno está medio distraído. Con las mamas de los pacientes con el FMF... El carinatum. Sí, las mamas de los pacientes son un inconveniente para los pacientes con pectus de 1000 maneras. Con el carinatum se complica, por ejemplo, para escanearlos, para después evaluarlos con el escaneo, y también se complica para el tratamiento, pero el FMF permite agregarle pads, y en el formulario de prescripción dice desarrollo mamario escaso, moderado o severo, y nosotros con el escáner incluso podemos calcular el pad. Poniendo un pad más ancho nos permite llegar a las mamas bien. Más que nada, realmente las mamas son un problema para el excavatum también a veces, porque muchas mujeres ya vienen con los implantes mamarios puestos y nos dificulta el tratamiento quirúrgico, ¿no? Sobre todo nosotros estamos tratando muchos adultos. Y los adultos, bueno, ya vienen chicas de 20 y pico, 30 años
con implantes mamarios que nos dificultan las cirugías, hemos tenido que sacarlos para poder corregir el pecho. Con el carinatum es un problema, pero realmente el sistema FMF se diseña de tal manera que se puede tratar igual con desarrollo mamario. Perdón, que no entendí la pregunta. No. Estoy distraído entre el chat, el WhatsApp y todas las pantallitas que tengo acá alrededor. No, yo creo que yo la planteé mal, yo la leí mal, qué pena. Bueno. Preguntan si algún comentario sobre el nombre del procedimiento de corrección de pectus. ¿Cuál? El doctor Cuevas. Sobre Marcelo, sobre el nombre de la reconstrucción de la pared torácica, en lugar de solo hacer una operación de NOS, en realidad es una reconstrucción de la pared torácica. Nosotros nos llamamos, en la operación de pectus, nos llamamos más, bueno, es la operación de NAS, pero con esteroides llamámosla, ¿no? O sea, lo llamamos reconstrucción global de la pared torácica, porque nos dimos cuenta, justamente por estar trabajando tantos años, ver a los pacientes, seguirlos, escanearlos, que no es solamente que tienen el pecho hundido, está todo el tórax deformado, caído, la columna, todo arrastrado. Entonces, al remodelamos completamente la pared torácica. Por lo cual estamos poniendo más implantes. Colocamos 2, 3, hasta 4 implantes para corregir en forma completa. Eso le da una corrección completa al tórax, cambia el ángulo de las costillas, arregla los hombros, arregla el cuello, y las correcciones son muy superiores. Es otra conferencia que tengo para mostrar eso, pero lo mismo ocurre con el carinatum. Cuando corregimos el pecho, no solamente aplanamos la montañita acá, estamos remodelando todo el tórax. Eso cambia la forma de los hombros, la columna, ensancha, es increíble. Y reeduca, porque luego tú sacas el FMF y el paciente crece normal. Es como un arbolito que lo enderezas, ¿no? Entonces ya crece normal. Así que sí, lo llamamos remodelación completa o global de la pared torácica anterior. Gracias. Ok, doctor, muchísimas gracias. Como ustedes dicen por ahí, estuvo bárbara ahí la presentación. Muchas gracias. Bárbara. Estuvo chévere, bárbara. No sé cómo se... estuvo fantástica, como dicen en Chile. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Lo más lindo fue verlos a todos. Fue tan lindo visitarlos allá. Y les agradezco mucho por la invitación y por dejarme enviar este mensaje de trabajo en equipo e innovación. Para innovar, el resto de los secretos los voy a dar en una conferencia ahora en Colombia, porque trabajar en equipo es uno de los puntos. Hace falta 2 o 3 cosas más. Pero si no tienes esto, no puedes ni empezar. Así que bueno, muchas gracias, y nuevamente gracias, y que Dios nos bendiga a todos. Gracias, Marcelo. Buenas noches. Chao, Marcelo. Marcelo. Chao, que vaya muy bien. Te Hasta cuidas. luego. Chao.